Este tema lo he titulado Conocer verdaderamente a Dios. ¿Cómo es el tema? Conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué debo de hacer para conocer verdaderamente a Dios? Y muchas personas se preguntan diariamente. Pero yo diría que muchos cristianos, por no decirlo que todos, realmente necesitamos conocer verdaderamente ¿a quién? A Dios. Amén. Entonces, esta noche vamos a tener ese tema. Quiero leerles a forma de introducción algo que dice así: todos los días Dios quiere que los seres humanos le conozcamos para tener una relación personal con el creador de la vida. Todos los días. Amén. Y no voy a pedir acá esta noche que levanten la mano, no, sino que cada uno conscientemente pregúntese ahí donde está si usted realmente anhela conocer a Dios cada día más. Porque decimos que conocer a Dios es entregarle mi vida, ir a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando y no más. Ya yo conozco a Dios. Y no es así. Conocer a Dios es conocerlo cada día, obedecer, caminar en sus palabras. Amén. Tener en prioridad a Dios, amados, es algo que uno ve en la iglesia, y les digo con mucho amor y con mucho respeto. A mí me duele cuando alguien se va sin terminar un culto en la iglesia. ¿Por qué? ¿Dios no es importante en su vida o es más importante una persona que hay terrenal? Perdóname que les haga esta exhortación. Para mí es más importante Dios que mi esposa. Y tengo que mostrarlo. Aunque mi esposa es importante. Sí. Por eso les digo, mis amados. Entonces, yo digo, quiero conocer a Dios, pero Dios se puede manifestar en el último momento de un servicio. Se puede manifestar para darte a ti la palabra, una palabra que quiere específicamente. Pero tú te vas y te la pierdes. Conocer a Dios es no tener afán para Dios. No tenga afán para Dios, amados. Todo el tiempo que Dios nos da. Esto a mí me ha exhortado mucho. Conocer verdaderamente a Dios. Tener un tiempo de prioridad para con Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo gastas? No me conteste, pero ¿cuánto tiempo realmente gastas para Dios en las mañanas? ¿Cuánto tiempo? Y es una relación. Entonces, cuando miramos que el tiempo es tan corto, entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer? Coger y organizar nuestro tiempo. Amén. Vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Cuando estemos ahí, me dicen con un amén. Mateo capítulo 7, versículo 21. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y hay una palabra que ha sido siempre muy conocida, pero esta noche el Señor nos va a hablar. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. La voluntad de Dios es que le conozcamos y le podamos entender. Amén. La voluntad de Dios es que le conozcamos y le podamos entender. Pastor, ¿entender qué? Lo que Él quiere que nosotros sepamos, lo que es necesario para nuestras vidas, lo que es necesario para caminar en esta vida. Amén. Y Mateo está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor. Usted va a encontrar en muchos lugares que las personas dicen Señor, Señor. De hecho es algo que se volvió como algo normal, y como por un respeto se le dice a una persona Señor cuando llama, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Él es el Señor de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes. Amén. Que Él es el ¿qué? El Señor de señores. Y queremos conocer a ese Señor. Entonces por eso Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Con respeto lo digo, porque el Señor se le dice a una persona que blasfema aún contra Dios. Un empleado por educación le dice al jefe Señor, ¿sí o no? Cuando lo llama. Pero seguro que ese hombre quizás es ateo, no cree en Dios. Así podemos hacer nosotros, los que decimos que conocemos del Evangelio. Señor, Señor. Y el Señor dice: haz mi voluntad. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, Señor, es que no puedo ahora, es que no tengo tiempo. Entonces también el Señor dice: entonces prepárese, porque yo voy a reconocer a los que realmente me quisieron conocer. Amén. A los que realmente me quisieron ¿qué? Conocer. Vamos a buscar en Jeremías, sin dejar a un lado la palabra en Mateo. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Estamos ahí? Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice así: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, diga conmigo, más, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En dos palabras: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ah, ¿cómo así, Señor? Sí. ¿Qué quiere el Señor? Que usted y yo entendamos y comprendamos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que el Señor hace en la tierra? ¿Qué es lo que hace? Hace misericordia, juicio
y justicia. Usted y yo tenemos un Dios que es justo, amén, y que hace justicia. Por eso nosotros no podemos darnos la tarea de hacer justicia por nuestra cuenta. ¿Sí se dan cuenta? Esto es conocer a Dios. Pastor, es que está muy demorada la justicia de Dios. No importa el tiempo que se demore. Tal vez Dios la demora para que usted y yo atendamos a su llamado. Pero entre más seamos diligentes, más diligente es Dios con nosotros. Amén o no amén. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces el Señor aquí empieza a hacer una serie de exhortación. Diga conmigo, exhortación. Y dice en el 23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Conoce usted gente que es muy sabia? Y se alaban por eso. Yo soy muy sabio. Pero, ojo pues, es sabio, pero no ha entendido ni ha querido conocer a Dios. Gloria a Dios por esa sabiduría. Hacen negocios los que usted quiera. Tienen plata, la que usted quiera. Tienen ideas, las que usted quiera. Pero eso no tiene valor si no conoce y entienda al Señor. Ahora me atrevo a decirle algo. ¿Para qué Dios da esa sabiduría? La sabiduría es para que el hombre busque a Dios. La Biblia dice: ¿hay algún sabio que busque a Dios? ¿Hay algún entendido que busque a Dios? Dicen los salmos. Entonces dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. No se alabe. Soy muy valiente. Quédese calladito. Quédese calladita. Se ve más lindo. Si es sabio, quédese calladito. Que a su debido tiempo Dios hará saber esto, si es necesario. Pero también dice: ni el rico se alabe en sus riquezas. Ojo con lo que el Señor le ha dado material. Téngalo ahí quietecito, reservado. Pero no se alabe, porque muchos se alaban. Yo no tengo necesidad de madrugar, yo no tengo necesidad de trabajar como muchos. Yo ya trabajé, yo ya tengo mi fortuna, yo ya tengo mi casa, yo ya tengo esto y lo otro. Pero para entender a Dios y para conocerlo, ¿qué? Más, mire ahora el consejo. Entonces, en el versículo 23 hay una exhortación, pero en el 24 hay un consejo, porque ese es Dios. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Quiere saber cómo Dios quiere que usted sea sabio? Mire: más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entendemos por qué Dios hace cosas que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. No vamos a hablar de política, pero hasta el día de hoy Dios sigue mostrando que Él es el que colocó a un hombre como presidente en esta nación para Colombia. Dios sigue mostrando, porque por un lado y por el otro el enemigo quiso poner miles de trabas, pero Dios dijo: yo coloco a este hombre y les voy a demostrar. Él es el Dios todopoderoso, el que coloca ahí. Entonces debemos de entender a Dios, entenderlo, que es en los tiempos de Dios. Entonces Él pide ¿qué? Entenderme y conocerme. Tal vez hay cosas que nos están pasando hoy y usted dirá: pero es que yo no he podido entender a Dios.
Entienda lo que Él quiere es hacer cosas buenas contigo y conmigo. Amén. Y miren lo que dice. Entendedme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Que hago qué? ¿Que hago qué? Misericordia. ¿Que hago misericordia? Juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. En la tierra. Dios va a hacer justicia a lo que tú estás esperando. Pero si lo esperas, ¿con qué? Con paciencia. Ahora, ojo con esto. Alguien me hizo una pregunta una vez: pastor, pero ¿por qué yo, siendo hijo de Dios, siendo cristiano, y Dios me quitó una propiedad? ¿Por qué me la quitó? ¿Sabe por qué la quitó Dios? Y le mostró por qué. Porque Él fue una persona injusta y le quitó una propiedad a un familiar con viveza antes de ser cristiano. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios es justo. Dios hizo justicia y Dios le quitó esa propiedad. Y después peleamos con Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios es justo. ¿Recuerdan cuando al Señor le llevaron una moneda y Él preguntó: ¿de quién es la cara de esta moneda? Y dijeron: del César. Entonces denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Yo quiero que en la tierra haya justicia. Conocerme y entenderme, que hago juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor? No se nos olvide esta noche. ¿Qué quiere el Señor? Justicia y juicio y misericordia. Amén. Dos palabras: entenderme y conocerme. Eso quiere el Señor. Vamos a buscar en Oseas, en el profeta Oseas. El profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Está después del libro de Daniel. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice la palabra. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Habla el Señor a través del profeta Oseas y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál es el tema esta noche? Conocer verdaderamente. Conocer verdaderamente a Dios. Ah, es que yo lo conozco. Mentiras. No digamos mentiras. Porque si conociéramos a Dios realmente, dejaríamos que su justicia obrara. Obrara su justicia. Pero Dios es fiel y nos enseña su misericordia. Amén. El Señor habla de la falta que le hace al hombre conocer al Señor. Ahí no seas. Mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Y es un conocimiento de Dios, de saber cómo obra, de saber cómo actúa, de saber cómo trabaja, de saber qué quiere Dios de nosotros. Y nos lo ha mostrado. Y que nos dice a nosotros: vea, calla, enmudece. Vamos al versículo 6. Verso 6 de Oseas. Miren lo que dice. Adelantico. Oseas 6:6.
Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oiga lo que pide el Señor esta noche, amados. ¿Qué pide el Señor? Conocimiento. ¿Cómo voy yo a conocer a Dios? A través de la oración, a través de la intimidad con Dios. Entrar en la oración, en el ayuno. Por eso les invito para el ayuno este lunes. Deje a un lado lo que usted ya tenga preparado. Es que no tengo preparado. Deje a un lado. Diga, Señor, yo te quiero conocer más. Eso es lo que el Señor quiere. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, dice Oseas 6:6, más que holocaustos. O sea, más que prepararme, celebrarme en holocaustos. Dios dice, ya no, quiero que realmente usted me conozca como soy yo. Y cuando nosotros sabemos que tenemos un papá que es poderoso, que es grande, que es justo, que es misericordioso, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que no hay nada que le quede a Él grande, que antes Él es grande por encima de todas las cosas, entonces usted y yo vamos a estar confiados. ¿Amén o no amén? Amén, amén, gloria a Dios. Porque llega un dictamen del médico y lo primero que se nos olvida es el Dios que tenemos. Y nos enfocamos en ¿qué? En el dictamen que dijo el médico. Bendito sea el Señor. Amén. Un caso que aconteció a un hombre llamado Esceva. ¿Lo han escuchado? En Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 19. Hechos de los Apóstoles 19. Versículo 11. Hechos 19, versículo 11 hasta el 16. Hechos capítulo 19. Amén. Miren lo que dice la palabra. Un caso que aconteció a un hombre llamado Esceva en Hechos de los Apóstoles. Por eso es necesario conocer cada día al Señor. Pues, miren lo que dice. Versículo 11. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dejémoslo ahí. ¿Se imagina el problema de no conocer a Dios? No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. Ese hombre, Escevas, que era un jefe, quería hacer lo que hacía Pablo. ¿Sí me hago entender? Ir a sacar demonios,
Y mire, a través de dicen que a través de los pañuelos y todo eso que sacaban de los enfermos, los traían y eran sanados por el poder del Señor. Y ese hombre de Sebas pensó que eso pues Era muy fácil. amados, hay que pagar un precio para conocer a Dios. El precio, le voy a decir cuál es. ¿Usted quiere saber cuál es el precio? Sí. Número 1, arrepentimiento de corazón. ¿Arrepentimiento de qué? De corazón. ¿Arrepentirme de qué? De la vida pasada. ¿Arrepentirme de qué? Del alcohol, del cigarrillo, de la drogadicción, de todo aquello que no es agradable a Dios. Arrepentimiento. Reconocimiento de Dios, que Él es el único que puede hacer un cambio en nuestras vidas. Amén. Sacar tiempo para conocerlo a Dios. Entregarle todo al Señor. Todo es todo. Algunos le han entregado al Señor solamente su vida, pero no le han entregado su economía. Y por eso es que la economía les va mal muchas veces. No le han entregado al Señor. No le han entregado al Señor realmente. Y ese hombre de Sebas, mire lo que le pasó en el último versículo. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué pena. Diga conmigo, qué pena. Se fueron avergonzados porque no conocían a Dios. Y es lo que Dios quiere que le conozcamos. Amén. Jeremías 29:11. Vamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Hasta el 13 vamos a leer. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, diga conmigo, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué hay que hacer para que Dios nos escuche? Ir a su presencia, invocarlo, llamarlo. Señor, aquí estoy. Tal vez vine cansado, cansada. Tal vez tengo problemas, dificultades, pero aquí estoy. Yo quiero que me hables esta noche, Señor. Y me buscaréis. Miren lo que responde el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis. ¿De todo qué? Vuestro corazón. No puede haber carne, sino corazón. Lo voy a buscar porque hoy tuve un problema, lo voy a buscar porque tengo una necesidad. No, de corazón. Porque el Señor vea que usted y yo le amamos, a pesar de toda dificultad que tengamos. Amén, amén, así es. Amén. Que Dios diga, Julián me ama. Tiene un problema, tiene una dificultad, pero me busca porque me ama. Porque sabe que yo lo ayudo, lo consuelo. Eso es conocer a Dios. Amén. Yo tengo un papá que me escucha. Yo tengo un papá que me oye. Yo tengo un papá que me mima, me ama. Amén. Ese es el Rey nuestro. Yo amo a mi papá. Amén. Sí. Así es. Y Él me defiende. Y Él coloca su justicia delante de mis acreedores. Amén. Eso es muy lindo.
Deuteronomio 32. Tenemos varias citas acá muy importantes esta noche. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Escúcheme bien, cuando conocemos al Señor, siempre permaneceremos declarando que el Señor es el Todopoderoso. Cuando lo conocemos. Hay veces que nos adelantamos a decir que Él es Todopoderoso y no lo conocemos. Pero cuando vemos realmente, caminamos con Él. Dice: proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es quien, la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Amén, amén. Amén. Amén, santo. Usted y yo tenemos un Dios que no practica la injusticia. Él es fiel y justo. Él es recto. Dios es recto con las cosas. Si Dios te prometió, si Dios nos prometió, Él lo va a cumplir. Él lo hace. Amén, así es. Usted y yo somos los que vivimos lamentándonos. No, vea, se olvidó de mí. Seguro este pecado. Seguro el Señor es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para lavarnos, pero para darnos también lo que nos ha prometido. Pero le tengo una noticia. Lo mínimo que puede pasar, que Satanás va a entender que somos hijos de Dios verdaderos. Amén, amén, así es. Satanás tiene que entender eso. ¿Y saben cuándo va a entender él eso? Cuando usted y yo busquemos más a Dios. Cuando usted y yo caminemos más con Dios. Cuando usted y yo mostremos más hambre por Dios. El diablo sabe cómo vino usted esta noche. Seguro que sí. El diablo sabe cómo vinimos esta noche. El diablo sabe cómo se prepara usted para venir a la iglesia. Claro. Salmo 3, versículo 1 y 3 al 3. Salmo 3, versículo 1 al 3. Muchos son, Señor, mis enemigos. Miren lo que le dijo el salmista al Señor. Muchos son, Señor, mis enemigos. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? En otra traducción. ¿Cómo la Reina Valera? No, déjenla ahí. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. ¿Le ha pasado a usted eso? Yo quiero leérselo acá. Está aquí la hija. Yo se lo quiero leer acá en Reina Valera. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así dice en Reina Valera. Perdón, el versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, dice la Reina Valera. Versículo 2. Y muchos los que de mí aseguran, Dios no lo salvará. Dios no, ¿qué? Lo salvará. Aquí dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Le ha pasado a usted? ¿Me ha pasado a mí? Pero mire lo que dice el versículo 3. Pero tú, Señor, eres escudo que me protege. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Pero tú, Señor, eres mi gloria. Tú eres el que me levantas, el que me mantiene, el que me sostiene. Si no fuera por la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice Efesios. El apóstol Pablo le dice a los Efesios. Capítulo 2, versículo 19.
capítulo 2, verso 19. Dice: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. En la Reina Valera dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Usted se preguntará: ¿qué necesito yo para ser miembro de la familia de Dios? Obedecer a la palabra. Amén. Obedecer a la palabra, caminar en la palabra, tomar decisiones que la palabra nos manda. Y vamos ahí, esta última cita que tengo acá, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. 6, 1 hasta el 8 vamos a mirar. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Mire qué hermosura esta visión, lo que vio Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén, amén, santo. Pero hubo algo. Primero hubo una limpieza. Primero hubo algo que había que quitarle el pecado. Y luego el Señor lo toma y Él dice: heme aquí, envíame a mí. Amén. Este es el Señor, amados. Conociendo verdaderamente a Dios. Jeremías vio al Señor en esa visión. Vio la santidad de Dios. Y se asustó, claro. Se asustó mucho. Que digo: uy, soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude mucho. Volvamos a Mateo, donde está Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre ya nos la mostró Isaías. La voluntad del Padre es que nuestros labios no sean inmundos y que seamos limpiados de todo pecado. Amén. Y por eso necesitamos lo que nos dice Jeremías. ¿Qué pide Dios? Dos cosas: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Alábese más bien en esto el que se debe alabar. Yo conozco a Dios. Yo sé quién es Dios. Yo entiendo a Dios cuando estoy en momentos difíciles. Es que ahí es donde hay que entender a Dios. En la pandemia, muchos realmente conocieron a Dios. ¿Qué aprendí yo en la pandemia? Que yo tengo un papá que me sostiene en cualquier situación. ¿Sí me hago entender? En la pandemia vimos su gloria, aunque algunos murieron. Pero la realidad, y cuando digo algunos, no fue algunos, fue mucha cantidad de gente. Pero era la voluntad de Dios. Amén. Pero me voy a atrever a decirle algo. Quizás tuvimos más bendición que antes. A usted no le faltaba la comida. En pandemia a usted le resultó comida. ¿Con qué sustento? Yo estuve en un lugar con mi esposa donde la iglesia se cerró. Las iglesias se cerraron. La mayoría de los pastores amigos míos en aquel municipio entregaron sus locales porque eran alquilados. Nosotros también los teníamos alquilados. Y Dios me dijo: no lo vas a cerrar, no lo vas a entregar, vas a hablar con la dueña del local y yo voy a proveer. Y así fue. El Señor dio la provisión. Y yo me encontraba con los pastores y me decían: ¿usted ya entregó el local? No. Uy, pastor, ¿cómo así? Que un local bien caro. No. El Señor me dijo que no lo entregara. Y quizás algunos me miraban como: este pastor está loco. Y cuando dieron apertura de ir abriendo la iglesia de nuevo, muchos pastores se acercaron para preguntarme que si les podía dejar hacer el culto de ellos allá, porque entregaban todos los locales y ya estaban ocupados. Y nosotros sobrevivimos a esa pandemia. Escuche, están hablando, por ahí se escucha. Tengamos cuidado, amados. Por ahí se escucha. ¿No está escuchado? Los sabios de esta tierra. Termina el mundial y van a encerrar otra vez. Viene otra pandemia. Están hablando. Pero vuelvo y le digo: queremos conocer verdaderamente a Dios. Conozcamos a Dios. Quiero concluir con esta noche. Versículo 22 del capítulo 7 de Mateo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera ¿qué? Demonios. Y en tu nombre hicimos ¿qué? Fueron muchos los milagros. Es que le voy a decir algo. Dios respalda su palabra. Amén. Pero, hay un pero. Pero Dios nos va a decir: no me quisieron conocer y entenderme. Créame que en los últimos tiempos
Muchos cristianos. Y es lamentable decirlo así, pero muchos cristianos buscarán los brujos. El apóstol Pablo le dice por una de las cartas a Timoteo, dice que en los posteros tiempos muchos apostatarán de su fe y seguirán fábulas. Y dice, enseñanza y doctrina de demonios. Eso lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque no quieran conocer y entender a Dios. Versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. No me quisieron conocer, no me quisieron entender. Que el Señor nos ayude, mis amados. Amén. Quiero concluir con esto. Dice así: no es una opción, escuche bien, o si queremos estar por una eternidad con el Señor, debemos de conocerlo y hacer su voluntad. Amén o no amén. Debemos de conocerlo y qué, y hacer qué, su voluntad. Y ya nos dimos cuenta cuál es la voluntad de Dios: conocerle y entenderle. Amén. Conocerle y qué. Yo todos los días debo de entender a Dios. Estoy esperando algo que le pedí a Dios. Un ejemplo, estoy esperando algo que le pedí a Dios, pero ya vamos a mitad del año 2026 y no veo Señor. No tratemos de acelerar la mano de Dios, porque Él trabaja en su tiempo. Amén. Eso es entender a Dios, que Él llega en su tiempo. Y conocer a Dios es saber que aún en los momentos difíciles Él hace cosas extraordinarias, que usted y yo nos quedamos como atónitos, perplejos. Señor, pero mira lo que hiciste, Dios. Yo esperaba que fuera por ese lugar, pero tú lo hiciste de esta manera. Y Dios dice: es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Porque de esta forma, como tú creías que yo iba a obrar, no era de esta otra forma. Amén. Ese es Dios, un Dios fiel, un Dios que hace las cosas en su tiempo. Pero amados, esta noche la palabra es conociendo verdaderamente a Dios. No te pierdas. Los tiempos con Dios son extraordinarios. No te quedes solamente con esta palabra. Vete a tu casa ahora. Si tú quieres y tienes tiempo, saca tiempo y dígale: Señor, yo quiero conocerte. En la intimidad se conoce a Dios. Vamos a colocarnos de pie y a darle gloria al Señor esta noche por su palabra, por su misericordia. Padre, gracias te damos, porque eres bueno y maravilloso, porque eres misericordioso. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Bendice tu palabra esta noche. Asimismo, bendice a todos los que están en internet recibiendo esta palabra, Señor. Bendice a todo aquel que puede escuchar esta palabra. Que su vida sea llena del poder, la unción de tu Espíritu, y que puedan conocer y entender que tú eres Dios. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras fallas. Ayúdanos, Dios, cada día más, en el glorioso